Bueno, os presento a Luis Guisado, es una persona que tiene una historia impresionante. Se dedicaba a la hostelería y decidió cambiar a la programación. Hizo el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma en Ilerna, que es muy parecido a CESUR, donde yo estudié. Luego consiguió entrar al famoso Campus 42, que tiene sedes por todo el mundo. Y ahí hizo su bootcamp en ciberseguridad, que es una cosa que le apasionó y ahora mismo se encuentra aquí en Canadá. Y vi la opción de Ilerna con un amigo y digo, pues vamos para adentro. Entonces entré en Ilerna, hice el desarrollo de aplicaciones multiplataforma y ahí giré como mi carrera hacia el backend. Era como, me encantaba el backend, era lo mejor. Y el front no me gustaba nada. Totalmente opositorio a la mayoría. Normalmente a la mayoría le suele molar mucho más el front que el back. Sí, y yo era como, me gusta mucho el back y me curré mucho la asignatura de base de datos. Entonces era como, me gusta. Aunque no me gustaba base de datos, la verdad. También en el grado superior hice un pequeño proyecto personal que era una aplicación Android para un gimnasio de mi pueblo. Y bueno, acabé el grado y entré en práctica en Nunsis, en una empresa de Valencia. Y en esa empresa de Valencia, las prácticas que hice era web y backend, era full stack. Y ahí me empezó a gustar también el front, porque toqué Angular y me pareció bastante chulo Angular para programar y todo. Tocaba un poco de TypeScript también. Y al final me pareció bastante interesante, porque al final lo que había tocado yo de front era HTML y CSS, y era como un poco aburrido para mí. Y como has mencionado, entraste a DAM porque viste que era tu alternativa en Ilerna, una institución de formación bastante parecida a la que estoy yo, que es CESUR, son privadas si no me equivoco. Y me entra la curiosidad por preguntarte si realmente es difícil hacer el ciclo de Ilerna y cuál es su metodología. Realmente, al final, como la mayoría de privadas, es más sencillo. Estudiar vas a tener que estudiar. Por ejemplo, de la manera que yo lo hice en Ilerna, hay dos modalidades. Estaba la online y la presencial. Pero cuando yo hice el grado, no estaba la presencial, porque todavía estaba el COVID y todo y seguía todo remoto. Pero lo que sí era, los exámenes eran presenciales. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo de Sevilla y me iba a Sevilla a hacer los exámenes. Y la metodología es básicamente, tenías tus clases semanales con unos proyectos que tenías que hacer. Tenías como unas preguntas tipo test que eran como los deberes, por decirlo de alguna forma. Y luego tenías como cada vez que acababas un tema, tenías como un mini proyectito. En plan, por ejemplo, hacer una aplicación en Java de gastos personales. Pues para comentarte un poco me he quedado flipando porque el mío está siendo bastante más sencillo, o por lo menos que no te meten tanta práctica como deberían, que de hecho es algo que me gustaría que hicieran. Porque nosotros en este primer año tenemos el temario como tal y es online también. Cada mes te hacen una videollamada con una clase explicándote el tema para resolver dudas y tal, y poca cosa más. Luego en la propia plataforma te ponen algunos ejercicios, pero son ejercicios tampoco muy, muy difíciles. Y lo que sí es bastante similar es los exámenes. En los exámenes también tenías que ir presencial, que yo me tuve que venir aquí a Madrid. Y te lo hacían, lo que pasa es que no sé si en tu caso es igual, pero me lo hacían tipo hotel, lo cual realmente te decían que tenías simulacros de examen y que te lo mirases, es decir, como no te decían cada de esas preguntas, pero entre medias sí te lo decían. Realmente te estaban haciendo ver que caían de esas preguntas. Entonces realmente, aunque no hubieses tenido mucho tiempo para estudiar ni para practicar los ejercicios, tú te mirabas las preguntas y básicamente hay gente que no ha podido prácticamente dedicarle tiempo y ha sacado el ciclo con notazas. Y eso es algo que creo que es negativo, entre comillas, porque se ve como un pay to win. Es decir, tú estás pagando, se da online, te lo ponen súper sencillo y ya tienes el título. Hombre, al final es un poco así. También las clases no están tan enfocadas, al menos en mi caso, no estaba tan enfocada a unos fundamentos de programación desde cero, como empezar en C, que por ejemplo en el campus de 42 empezamos en C desde cero y eso es muy duro. Aquí es como te lo dan casi todo hecho, en un tema ya estás orientado a objetos súper rápido y te puedes perder un poco. Y sí, al final mis exámenes también eran tipo test.
pero había muchas preguntas de rellenar código, eso sí. En plan, te ponían, por ejemplo, un código y una parte vacía era en plan, ¿qué sentencia pondrías aquí, por ejemplo, en una query SQL? O en Java aquí, ¿qué pondrías? O cómo imprimirías tal, o cosas así. Entonces creo que en Ilerna sales un poco mejor preparado que en CESU. Que digo que también te digo que yo creo que donde más vas a aprender al final es cuando haces unas prácticas con una empresa. Porque hasta ese entonces no sabes lo que es trabajar y cómo se trabaja. Porque al final tú casi nunca vas a trabajar con un código desde cero. Vas a empezar con un código ya hecho y vas a tener que hacerle refactor al código, que básicamente es limpiar el código, o dividirlo. Hay como ciertas reglas, cierta normativa que cada empresa va a utilizar de una forma u otra. Y ahí es cuando vas a decir, hostia, no sé programar, pero ahora sí estoy aprendiendo. Pero como ya tienes cierta lógica, pues te ayuda. Imagínate que tuviese delante tuya tu hijo o tu yo de hace 5 años y tuvieras que darle un consejo. ¿Cuál sería? Pues es una pregunta difícil. Nadie se fija en tu acento, todo el mundo te va a entender. Así que para la gente que le dé miedo a habla inglés que no va a pasar nada. Yo soy una persona súper tímida y aquí me he soltado una barbaridad. Básicamente en 42 te enseñan a sacar las castañas del fuego tú solo y a no frustrarte. Y el peer-to-peer, que es como lo mejor allí, que es el trabajo en equipo. Allí la soft skill de trabajo en equipo te sacas un 10. ¿Qué es lo que pasó en tu vida para decirte, bueno, ya he terminado el ciclo, he terminado el Campus 42, me he hecho el bootcamp de ciberseguridad, me voy a Canadá? Vale. Sí, la verdad es que es un poco random.